Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas para nuestro jueves de SNA. ¿Verdad? Hoy sí, un día raro. Jueves haciendo directo, esto de verdad no es la norma, no es un patrón. Pero al fin y al cabo, siempre hay un dicho que dice que el conocimiento no ocupa espacio. Y como el conocimiento no ocupa espacio, cuando hay un hueco para que podamos crecer en el conocimiento, bueno, si hay un hueco para crecer en conocimiento y el conocimiento no ocupa espacio, vamos a invertir un diacito más para poder seguir hablando de SNA, aún más que ya sabemos que en la semana que viene vamos a tener nuestro evento Anatomía Clínica del Nervio Vago para profesionales de la salud. Así que ya vamos calentando los motores y vamos calentando los motores de la mano de expertos de los más top que tenemos o que tengo cerca de mí. Y una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que si somos el promedio de las 5 o 10 personas que más convivimos, al fin y al cabo es importante saber elegir las personas que estarán cerca de ti y con las cuales vas a convivir por más tiempo. Y esta es una de las personas que más maestro, el gran Luis Palomeque, que ya está aquí con nosotros. Y que vamos a esperar que entre. Allí está. Aún en la clínica, no me lo puedo creer. Perdonar, pero estaba ahí dándole a la solicitud y no me dejaba. ¿Cómo estáis? Buenas noches para algunos, buenos días para otros. ¿Qué tal? Todo bien, maestro. Es un honor, como siempre, estar aquí con Luis Gonzaga, del que aprendo muchísimo. Señoras y señores, y cuando me dijo, oye, nos juntamos y charlamos, digo yo siempre porque aprendo muchísimo. Así que encantado de la vida de estar contigo. Qué bueno. Bueno, aún en la clínica. Aún en la clínica y mirar, uno de los casos que acabo de ver, pero hace, 10 minutos que se ha ido por la puerta, es una directora de cine con un estrés increíble, con un bruxismo increíble, con alteración gastrointestinal y un dolor neuropático, ¿no? Punzante, alguno que estéis por aquí que no sea sanitario. ¡Oh, ese dolor punzante horrible! Salida del nervio trigémino. Bueno, pues hoy yo creo que lo que nos planteamos Luis y yo es ver esas conexiones trigémino-vagales, etcétera, y ver la realidad clínica que tenemos en nuestras consultas. Y bueno, dale, Luis, que yo ya me he empezado aquí a hablar. Muy bien, no, lo haces muy bien, maestro. Luis, yo creo que uno de los retos que podemos proponernos hoy es aterrizar conceptos. Aterrizar conceptos en qué sentido, ¿no? Como hablamos para profesionales de la salud, pero sobre todo hablamos, como soy, y tú también lo eres, fisio, osteópata. Bueno, yo soy profe de osteopatía, pero tú eres el director de la mayor escuela de osteopatía del mundo. Bueno, claro, no estamos en el mismo nivel, tenemos la misma carrera, porque estemos en el mismo nivel ya es otra cosa. Pero aterrizar conceptos es importante. Porque una de las cosas que suena raro y aún sigue sonando raro para el campo de la rehabilitación, por ejemplo, es cuando hablamos de equilibrio simpato-vagal, ¿no? Esto suena raro. Cuando nos proponemos a mezclar equilibrio simpato-vagal con una otra vía, que es una vía trigeminal, que está en la cara, que está en la cabeza, que está dentro del cráneo, que está en el ojo, en la nariz, en la boca, y boom, ya vamos a mezclar, ya vamos a meter un cacao
ahí en todo esto. Entonces, yo creo que lo primero que podríamos hacer es aterrizar los conceptos. Y ahí yo te pediría que, teniendo en cuenta ya esta última paciente que has comentado, ¿no? Con el estrés, con el tema del dolor neuropático, ¿cómo se relacionaría esta... ¿Cómo esto podría tener algo de sentido en la clínica de una persona que tenga pacientes con esta misma característica, por ejemplo? ¿Cómo lo conectas una cosa con la otra? Fijaros bien. Yo, bueno, antes de nada quería hacer esta pequeña introducción que a mí en su momento me calmó y me reafirmó, ¿bien? Y es la diferenciación entre disfunción y patología, ¿de acuerdo? En los libros estamos llenos de clasificaciones, de patologías, de lo que en este campo se llamarían las disautonomías. En ello, la medicina, los médicos, todas estas patologías, disautonomías, están dentro de su programa de estudios. Bien, pero la realidad clínica que nosotros recibimos diariamente es otra. Y posiblemente sean estas personas que tienen un mal estado general de salud, ¿bien? Y si se les empieza a hacer multitud de pruebas, pues son prácticamente algunas. Ya la tecnología nos va ayudando a nosotros mucho, pero las clásicas pruebas salen negativas. Por tanto, salen de ese tipo de consultas médicas diciendo que el médico pues, les ha dicho que no tienen nada. Bueno, oye, felicidades y enhorabuena, es lo que le digo yo al paciente. Lo que se te ha descartado es la patología en el momento actual. Entonces, ahora llegamos nosotros con nuestros diagnósticos a través de un buen razonamiento clínico para determinar las disfunciones. Y es verdad, y tienes razón, Luis, la palabra desequilibrio simpato-vagal, bueno, pues quizá sea una frase corta, bonita, más o menos aceptable por nuestra parte, pero que no totalmente corresponde a los conceptos que en este caso queremos aclarar. Cuando una cosa es el sistema simpático y otra cosa es el sistema vagal, ¿bien? Y y obviamente tienen una relación, pero no es tan 2 y 2 son 4 como que decimos si sube el simpático, baja el vago, sí. No, señores, hay muchas situaciones donde ambos dos sistemas están activados, hay otras situaciones viceversas. Es verdad que dado el concepto biopsicosocial que tenemos ahora, y aquí hablas tú mucho y muy bien del contexto que todo el mundo tenemos, este contexto en multitud de ocasiones nos está determinando un tono simpático elevado de una forma permanente, mantenida. Y evidentemente esto nos va a generar un proceso proinflamatorio. Y en el momento actual estamos recibiendo en nuestras consultas a gente con este tipo de dolor crónico, que no me gusta a mí llamar crónico porque al paciente le determina que es para toda la vida, sino dolor persistente. Además, dolores constantemente que migratorios, ¿de acuerdo? Y otras alteraciones que van a ser alteración de hormonas sexuales y alteración del sistema inmunológico. Bien, si por el contrario encima existe una disfunción del sistema vagal, este podría contrarrestar ese proceso inflamatorio de bajo grado, persistente, y además modular el sistema inmunológico. Así que imaginaros cuando yo efectivamente tengo disfunción en uno o ambos sistemas. Repito, puedo tener disfunción en uno solo, bien, y puedo tener disfunción en ambos sistemas.
Hablamos de desequilibrio simpato-vagal. Bueno, vale, es lo que he dicho antes, es un poco la frase bonita, corta y cómoda para determinar que esta persona tiene una alteración de este sistema nervioso autónomo que está presente en prácticamente todos nuestros procesos, procesos metabólicos, procesos inmunológicos, procesos neuroendocrinos y obviamente en todo nuestro sistema emocional. Ahora, maestro, este sistema simpático, esto es parte de lo que sería el eje de estrés, ¿verdad? Parte del eje de estrés viene por ahí. Yo arranqué con esto porque estuve mirando hoy un par de cosas y he visto que en Granada, en febrero, va a haber las primeras jornadas nacionales de fisioterapia en cardiología. Y uno de los títulos de una conferencia magistral se llama Importancia del balance simpato-vagal en la rehabilitación cardíaca. Entonces, es decir, está más dentro que este es imposible, pero igual, importancia del balance simpato-vagal, yo me puse a ver quién va a hablar de esto, cuál es el fisio que va, y resulta que no es un fisio, es un médico que va a hablar de esto. Me sorprendió ya el título, pero al fin y al cabo no es un fisio. Aterrizando esto para el tema trigémino, ¿no? Que es un poco el tema de la clase de hoy. Una de las cosas que me gusta marcar dentro de las clases de la escuela de osteopatía, por ejemplo, y dentro de las formaciones que imparto, es que el sistema autónomo responde, pero el sistema autónomo no pregunta, el sistema autónomo no genera demanda, el sistema autónomo responde a la demanda y a partir de ahí, a partir de esta respuesta va generando modificaciones. Entonces, un aumento del disparo simpático, por ejemplo, yo imagino que vaya a aumentar la cantidad de disparos nociceptivos, por ejemplo, para la cabeza, ¿no? Un aumento del eje de estrés podría producir cambios en el tono muscular de los músculos del cuello, alteración de las sensibilidades en la estructura del cráneo, incluso desencadenar casos de bruxismo, algo así, en ese sentido. Sin duda alguna. ¿Vale? De hecho, fijaros el gasto energético que esto tiene, y es lo que le ocurre a este tipo de personas que ese gasto energético, de hecho está, por ejemplo, determinado estudios donde a estos bruxistas la suplementación con magnesio mejora temas de calidad de vida, ¿no? Mejora temas de dolor, mejoras temas de cansancio y de función. Fíjate, el magnesio, que es un cofactor que está presente en el ciclo de Krebs para la obtención de la adenosintrifosfato, del ATP, es decir, de la energía. Por tanto, lo que tú decías, ¿no? Este simpático nos puede estar generando un colapso energético en donde se puede llegar a la sensibilización de estructuras como tan sensibles como es el, por ejemplo, sistema trigémino vagal. Perdón, el sistema trigémino vascular. ¿Vale? Y ahora veremos las relaciones que tiene efectivamente con el vago. Claro. Este sistema trigémino vascular ya se ha determinado, esto lo tenéis en paper, se ha determinado que está en relación con cefaleas primarias, como ya sabéis, las migrañas, las cefaleas. Así, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones, bueno, de hecho, en la tercera clasificación internacional de cefaleas, todavía los mecanismos neurofisiológicos son un poco desconocidos en cuanto al origen de todo ello, pero desde luego, quien está sensibilizado y que genera dolor, es decir, el síntoma está siendo llevado a través de esta respuesta trigémino vascular, de todo este sistema de núcleos, bien, que tenemos un poco el error de únicamente pensar que tenemos un núcleo trigeminal. El sistema trigeminal posiblemente es el núcleo más grande que tenemos a nivel cráneo cervical, ¿bien? Y el núcleo
sensitivo. Has dicho antes una cosa y digo y aclaro esto. Aunque tiene también fibras motoras, ¿no? Para la musculatura masticatoria. Pero aclaro también y reitero lo que tú has dicho antes, Luis. Fíjate, esto es sensitivo en su mayor parte, este sistema trigémino vascular. Ahora después diremos sus conexiones, tanto en núcleo trigémino cervical como el núcleo del tracto solitario con el sistema vagal. Aquí entramos en un sistema neurovegetativo de respuesta. Y tú lo has dicho antes muy bien, ¿no? El sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Entonces, el tema es qué es lo que le está llegando, por dónde le está llegando y qué es lo que le está llegando a todo este sistema para que tener una respuesta que en muchas ocasiones es el problema, ¿no? Y es cuando viene la disfunción, no está modulada. Estamos en la era de la neuromodulación. Perfecto. Aquí es una alteración de la función, es decir, de la respuesta neuromoduladora. No está neuromodulada la respuesta vagal. Perfecto. Ahora, maestro, esta relación puede venir de arriba hacia abajo, es decir, del trigémino para el vago, del vago para el trigémino, ¿no? Te voy pidiendo cosas, tú me vas ayudando a explicar, que tú aterrizas las cosas mucho mejor que yo. Yo las pongo en plan muy teórico. Hablando de ese sistema trigeminal que hablaste, de núcleos y todo esto, hay sensores trigeminales, hay campos trigeminales que serían más importantes para que pudiéramos pensar de que el trigémino pueda estar generando un cambio importante en otros lugares, por ejemplo en el corazón, por ejemplo en la vasculatura periférica, por ejemplo en la respuesta inmunitaria. Hay campos más importantes, no sé, el ojo, la rama 5.1, la nariz, la boca, que pudiéramos estar accediendo a ellas en consulta, probando o a lo mejor verificando síntomas asociados para que esto ya empezara a darnos una perspectiva más sistémica. Perdón, y una cosa más, Luis, y la vascularización intracraneal, ¿de acuerdo? Porque el trigémino está implicado en la vascularización intracraneal. Pensábamos que únicamente venía a cargo la vascularización intracraneal del sistema, otra vez más, hablando del simpático, vascular, pues que venía un poco de neuronas postganglionares o segundas neuronas a través del ganglio cervical superior, etcétera, ¿no? Bueno, pues también el sistema trigémino vascular está implicado en la vascularización. Vale, entonces, a tu pregunta, yo personalmente, y aquí en la consulta, primero, clúster de síntomas, ¿bien? El tema de alteración del sueño, alteraciones gastrointestinales, alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales. ¿Cuánta gente te viene desde X momento? Tengo alteración de la menstruación. Es más irregular, es más dolorosa, etcétera. Bien. Alteraciones incluso inmunológicas. Bueno, esto a veces se cumple y a veces no se cumple, porque puede ser que sea la persona que enfermo con mucha frecuencia o puede ser que nunca enfermo ahora. El día que enfermo caigo completamente con un problema importante. Entonces, íbamos con alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas, alteraciones sobre todo gastrointestinales, que aquí va a ser muy interesante, ¿no? Bueno, va a ser un indicador, un clúster muy interesante. El sueño, el insomnio, ¿vale? Las alteraciones donde, pues a lo mejor no es un problema a nivel de la melatonina, puesto que yo concilio bien el sueño, pero llegan 2 horas después de haber conciliado el sueño todo perfecto, me despierto y ya no me duermo, ¿no? Tengo despertares nocturnos. Por tanto, insomnio, bruxismo, cefalea y, obvio, que la cervicalgia y sobre todo la trapezalgia. Ese paciente que te viene diciendo que tengo una contractura de 2 años de evolución. Oiga, mire usted, si hasta las roturas fibrilares
tienen una evolución más corta de 2 años, no me venga con una contractura. Pero tiene razón, hay un aumento tónico producido por la sensibilización a nivel trigeminal. Esto en cuanto a clústeres, ¿bien? Ahora bien, sintomáticos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Tenemos ya desde 1960 y pico algunos test, ¿bien?, que tienen una buena especificidad y sensibilidad. Olesen y Bernstein, 1960 y pico, por ahí, ¿no? Esto se utiliza mucho en temas de cefaleas y tal. Hicieron, repito, con una buena sensibilidad y especificidad, el test de sensibilidad pericraneal. ¿De acuerdo? Entonces, son 8 parejas de puntos, ¿bien? Que dependiendo, se puntúan de 0 a 3. 0 es, no tengo, vamos, lo siento, pero no tiene ninguna sensibilidad. Y 3, wow, genera dolor, ¿no? Entonces, de 0 a 3, cada punto. Por tanto, podría llegar a sumar un total de 48 puntos. Este test, los autores nos dicen, si estás por encima de 8 puntos, ya empiezas con una leve hipersensibilidad pericraneal, moderada y severa, serían los 48 puntos, hipersensibilidad pericraneal. Quiere decirse que, por ejemplo, ya simplemente con la palpación, y yo recordar, ya estamos en la tercera, pero recordar que la segunda clasificación internacional de cefaleas ya decía que la palpación manual era un buen elemento para el diagnóstico de la sensibilidad pericraneal y, por tanto, de la cefalea tensional en este caso. Bien, posteriormente, los estudios histológicos que se han hecho en las suturas craneales, bien, es decir, han ido cogiendo, y hablo de estudios desde el 2012 en adelante, en donde se ha visto que hay fibras que desde pía madre, no solo de la dura madre, desde la pía madre van a ir a tejidos pericraneales, y que sobre todo la concentración de sutura es la concentración de estas fibras que vienen del trigémino, están mayormente en las suturas craneales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor Olesen y Bernstein en 1960 y pico, si ahora hubieran visto estos estudios de las suturas, hubieran hecho el test, pero en vez de a lo mejor en hueso, pues por aquí, la mastoides, que ellos dicen, pues a lo mejor lo hubieran hecho un poco en la sutura occipitomastoidea o en las suturas interparietal, sagital, o etcétera. Es decir, sabemos que hay puntos suturales, como lo sabéis, ¿no? El terion, el asterion, son bastante sensibles muchas veces a la palpación. Bueno, pues esto es un dato interesante para determinar un poco este trigémino. Y evidentemente ya lo sabéis, ¿no? Las salidas emergentes del trigémino rama 1, del trigémino rama 2 y el foramen mentoniano de la rama 3. Bien, espectacular. Entonces ya vamos teniendo una perspectiva de, bueno, aumento de sensibilidad de los segmentos trigeminales. Luis, en clínica, en consulta, cuando recibes un paciente así, con toda este clúster o con estas características, y quieres hacer esta correlación del trigémino con el vago para saber si hay algo en uno que puede estar influyendo directamente sobre el otro. Te pido ahora que hable un poco del trigémino, luego yo complemento un poco con lo del vago, pero ¿hay alguna prueba que tú hagas, algún dispositivo que utilices? ¿Cómo? Aterrízamelo, por favor. Sí, bien. Vale. Antes de decirte esto, ¿no? Recordar, y ahora si queréis lo decimos un poco más profundamente, ¿no? Pero ya lo habíamos determinado antes, ¿no? A nivel del núcleo del tracto solitario, que es núcleo vagal, núcleo aferente vagal, y del núcleo del espinal del trigémino, hay conexiones anatomofuncionales, ¿bien?, del trigémino con el vago.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, como bien acabas de decir, Luis, no puedo aislar en muchas ocasiones, yo no puedo aislar el trigémino, no puedo aislar el sistema vagal, ¿bien? Porque tienen núcleos convergentes y, por tanto, anatomofuncionalmente, bien. Pero es verdad, puede haber una mayor sensibilidad de uno que de otro y tener, como antes tú has dicho, problemas top-down o problemas bottom-up. Bueno, ¿vale? Y terminar sensibilizando todo. Por eso, un cuadro clínico muy habitual es un poco el que he hablado, ¿no? El de bruxismo, el de cefalea, trapezalgia, incluso lumbalgia, que Clinical Pain, año 2016, te habla que disfunciones de este tipo están favoreciendo la cronicidad y la intensidad de dolor en pacientes con lumbalgia persistente, ¿vale? Bien, entonces, más los elementos síntomas gastrointestinales. Entonces, esto es un cuadro muy común que recibimos todos los días. Y el problema es que antes él iba al digestivo, ahí le decían que a lo mejor tenía gastritis y le daban un omeprazol permanentemente, con su consecuente hipocloridria, que va a terminar teniendo otros elementos y va a seguir sensibilizando a este sistema neurológico, ¿bien? Iba al traumatólogo por los dolores de espalda y, hombre, ya con unos añitos, 40 años de media, el 30% de personas pues ya presentan discopatía degenerativa lumbar baja, L4, L5 y o L5S1, al igual que cervicales medias, ¿no? C4, C5, C5, C6. Esta es la realidad clínica del paciente que nos viene, ¿bien? Entonces, decías, por tanto, esto es esto es interdependencia regional, esto ya es algo evidenciado, ¿no? Entonces, ahora tu pregunta, Luis. Tras ver y hacer una buenísima anamnesis, ¿bien? En donde la temporalidad es importante, ¿vale? Temporalidad de los eventos. Esto lo dices tú muchísimo, Luis. Bien, ¿por dónde empiezo? Pues temporalmente, pues cronológicamente tenemos que determinar, porque eso nos da mucha información en la anamnesis. Bien, pues después de todos estos clústeres, esta anamnesis, estos antecedentes personales y esta cronología, yo utilizo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo no sabía lo de Granada, pero estoy convencidísimo que este hombre, este médico, allí va a estar hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué utilizo? Pues un dispositivo sencillo, bueno, bonito y barato, tampoco es carísimo, en donde nos está dando muchísima información y, sobre todo, nos confirma el diagnóstico que estamos teniendo. Vale, genial. Es una prueba objetiva, ¿no? Objetivísima, ¿bien? Porque además tienes mucha información. Te está determinando el tono vagal, ¿vale? RMSSD. Te está determinando cierta flexibilidad existente en ese sistema nervioso autónomo, ¿vale? No quiero decir el equilibrio simpatovagal, ¿vale? Pero bueno, en cierto modo, con la SD, no quiero hablar de eso, ¿no? Pero bueno, la SDNN en cierto modo te da un poco de información. Y, por supuesto, la frecuencia cardíaca. Esta mañana, ayer mismo, recibía una farmacéutica, ¿bien? Con un elevado tono simpático, pero es verdad, con una baja, con una baja no, con una normal frecuencia cardíaca. Bueno, si tiene el tono vagal dentro de unas cifras normales, como así los papers, la evidencia científica nos está diciendo, pues se lo digo al paciente, y a la paciente en este caso, me preocupas poco, vamos a hacer una serie de cuestiones que vamos a ver ese contexto, vamos a ver tal. ¿Por qué? Pues porque riesgo cardiovascular apenas tiene, ¿bien? Ahora, recibí un hombre, un militar, en esta semana pasada, donde teníamos un tono vagal bajísimo, un alto tono simpático y encima altísima la frecuencia cardíaca, tanto en supino como en sedestación.
me preocupa. Eso es riesgo cardiovascular. Entonces, fijaros con qué objetividad. Es verdad que estos dispositivos nos pueden dar mucha más información, pero hoy y otros muchos parámetros, pero es verdad que hoy por hoy, y esto, oye, esto tú sabes más que yo, porque esto todo lo he aprendido de ti, Luis, no hay tanta evidencia, no son tan significativos, no hay evidencia científica que podamos hacerles excesivo caso, ¿no? Pero esto de lo que he hablado, esto clarísimamente es una evidencia y funciona fantásticamente. Que además, si después generamos, porque todo esto al paciente, cuando tú lo interpretas bien y le enseñas una gráfica, el paciente es más consciente de un proceso, ¿de acuerdo? Del proceso que puede estar teniendo y así nos ayuda a convencer al paciente de un poco, si tiene que hacerlo, no lo sé, un cambio en el estilo de vida. ¿Bien? No, espectacular. Sabes que cuando yo estuve en Argentina, a finales del año pasado, y algún alumno me comentó, Luis, yo recibí un paciente que tenía dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, dormía mal, sistema gastrointestinal alterado. Cuando decimos sistema gastrointestinal alterado, estamos diciendo hay una alteración del sistema parasimpático, una alteración del sistema vagal y una alteración del sistema simpático, sí o sí. Y yo le medí, tenía frecuencia cardíaca alta, tenía alteraciones en los valores del vago, los valores de variabilidad general. Y yo le dije, ve a un cardiólogo y, y busca ayuda, porque necesitamos ayuda aquí, tus parámetros no están buenos. Fui al cardiólogo, el cardiólogo no le hizo caso. Se pasó un mes, tuvo un accidente cerebrovascular. Un mes, así. Es decir, tenía ahí un profesional que sabía qué es lo que estaba mirando, le dio la correcta orientación para hacerlo del tema y es que no encontró eco en otro profesional que supiera de lo que estaba hablando, ¿no? Cuando medimos sistemas de regulación, el sistema trigeminal es un sistema regulador, el sistema vagal es un sistema regulador, es de esto que estamos hablando, de respuestas homeostáticas, respuestas que a veces pueden cambiar de verdad no solamente una condición de dolor, una condición de vida, ¿no? Y esto estamos hablando para los que habéis llegado después, en parte porque en la semana que viene, los días 28, 29 y 30, vamos a tener un curso de 3 días online y gratuito para profesionales de la salud para hablar de la anatomía clínica del nervio vago, estableciendo todas estas relaciones, ¿vale? Para quien no esté suscrito, escribe anatomía aquí abajo y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. Y Luis, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, el estrés aumenta el disparo nociceptivo, el estrés disminuye la tolerancia al dolor. Hay investigaciones actualmente con Botox en la cara para la depresión. Es decir, esto tiene todo que ver con el trigémino, igual, ¿no? La modulación del sistema emocional a través de la actividad trigeminal. Me gustaría que me dijeras si hay vías que utilizas más, por ejemplo, el ojo, la nariz. ¿Cómo estas vías podrían comunicarse con el vago, con el simpático, Sí. de una forma más directa? Tú aprietas el ojo, le estrujas, le pegas un tortazo, un puñetazo, vamos a ver, responde. Sí, fíjate, ¿Cómo lo haces? no me acuerdo ya, pero ya hace un tiempo, en el 2007, 2000, no sé, por el 2010, publicamos, Sandra Sánchez Jorge, un artículo, un estudio clínico, un ECA, donde en pacientes con hipertensión ocular, con el bombeo del ojo durante 3 minutos, ¿bien? Generaba una modulación. No solo el prepost, que era de esperar, sino al cabo del tiempo. Eran 15 minutos posteriormente a el tema, ¿no? Es decir, que había una modulación a nivel de la presión intraocular, ¿de acuerdo? Esto, por tanto, a mí el ojo es un elemento que lo utilizo mucho. Otro elemento que utilizo mucho es
el trabajo intraoral, ¿bien? El trabajo, pero no solo el masetero, que es el que vamos muy habitualmente, sino todo lo que es incluido el suelo de el techo, perdón, el techo, el palatino, es una zona muy inervada también por todo el... Sí, claro, ahí tengo el nervio 2, el 5-2, ¿no? El mandibular, el maxilar, perdón. El ojo, esto estaríamos trabajando en el 5-1, ¿bien? Y obvio que todo lo que es masetero, todo lo que es articulación ATM y suelo de la boca, ¿vale? No el techo, sino el suelo, estaríamos con el 5-3, el nervio mandibular. Bien, esto lo utilizo mucho. Utilizo mucho con un hisopo, bien, la estimulación directa, ¿vale? Al ganglio esfenopalatino, ¿eh? También inervado por el 5-2, ¿bien? Entonces, y el mismo hisopo, ahora lo hemos hecho todo el mundo con los test del COVID, ¿vale? Si yo el hisopo lo oriento no anteroposteriormente, que ahí voy a ir al ganglio esfenopalatino, sino caudocranealmente por todo el conducto nasal, voy a ir al suelo del etmoides, donde esto está con el nervio olfatorio, etcétera. Esto también voy a estimular todo lo que es el 5-1. Bien, pero bueno, esa base craneal en ese etmoides es muy rica a nivel de su inervación. Y recordar, ni os cuento, ¿vale? Que además ahora están habiendo estudios de que ese nervio olfatorio, evidentemente, al llevar informaciones hacia el tálamo, etcétera, va a estar en relación con la memoria, con la cognición, con emociones, etcétera. O sea, que es que a nivel craneal podemos estimular una gran cantidad de cosas. Esto es neuromodulación, pero fijaros, hasta desde el punto de vista manual. Por último, me encanta también la región suboccipital. La evidencia histológica me está diciendo que tanto por vía de puentes miodurales, por cantidad de nervios de pequeño que están en los pequeños músculos, región suboccipital, pero con 3 veces más usos neuromusculares por gramo de tejido, ¿vale? Que sus homólogos grandes, como es el esplenio y los extensores, ¿no? Los grandes músculos, pues bueno, pues los pequeñitos, esa región suboccipital es muy rica en receptores, muy rica en puentes miodurales, muy rica en inervación. Y aquí, desde aquí, hay vías propioceptivas y nociceptivas que van a comunicar con el sistema nervioso central. Esto ya también estudios histológicos se determinaron hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son esas un poco las zonas que abordo a nivel craneal para niveles trigeminales. Fíjate, en este caso para el vago, el somático, ¿vale? El aferente somático vagal, pues lo que es la oreja es muy interesante. De hecho, ahora cambiamos, vamos a ese vago. Aunque la oreja también tiene parte trigeminal, ¿bien? Entonces, bueno, pues estoy acercándome también mucho con la electroacupuntura, a neuromodulación con ese concepto de acupuntura, pero por la inervación vagal, ¿no? Esto en su momento a Juan Miñano, mi querido amigo Juan Miñano, me lo enseñó y bueno, estoy en ello también. Espectacular. ¡Qué máquina! ¿Puedo sumar una? ¿Me ¡Hombre! permites? Hay una vía que podemos utilizar también, yo lo utilizo bastante, que es una vía de la mucosa. No tanto del ganglio, tenemos que llegar al fondo, pero de la mucosa, cuando tenemos la inervación de los nervios etmoidales, aquí en la mucosa nasal, desde los nervios etmoidales va al naso ciliar, del naso ciliar va al oftálmico, ¿no? Y es una vía muy interesante
Luis, para toda esta respuesta trigémino-vagal que hablamos, porque fíjate, esta vía nasociliar, o que empieza por el etmoidal, ahí esta estimulación de la mucosa, lo que produce en el sistema cardíaco es una disminución de la actividad del sistema cardíaco, una disminución del estrés del sistema cardíaco. Pero fíjate que en la vasculatura periférica lo que genera es un aumento de la tensión en la vasculatura periférica, es decir, como si fuera un aumento de la resistencia vascular periférica. Disminuye la fuerza cardíaca, aumenta la resistencia vascular periférica y tiene un efecto específico sobre lo que serían las carótidas, por ejemplo. La estimulación de la mucosa nasal produce un aumento de la resistencia vascular periférica menos en un lugar, que es en las carótidas. Las carótidas no sufren este aumento de resistencia. Las carótidas de verdad o se relajan más o permanecen con el tono exactamente igual. Es decir, es un mecanismo de conservación de oxígeno, si te das cuenta. Un mecanismo de conservación de oxígeno donde disminuye el trabajo cardíaco. Esto para pacientes diabéticos, pacientes que sufren con inflamación crónica, con inflamación de bajo grado, con insomnio, con dolor crónico, es fundamental, que es un marcador prognóstico. Disminuye la carga cardíaca, que es prioridad 1 por el sistema simpático, aumenta el tono simpático periférico enviando más sangre en dirección al centro y relaja las carótidas para que suba más sangre en dirección a la cabeza. Es un mecanismo de conservación de energía. Entonces, cuando tenemos trastornos vasculares del cráneo, por ejemplo, uno de los mecanismos interesantes que podríamos probar, y que no solamente podríamos probar, podríamos estimular, que funciona a través de la relación de circuitos de mucosa, sería esta estimulación del naso ciliar, de los etmoides, de los nervios etmoides ahí en la mucosa nasal. Ahora, ¿cuándo, profesor doctor Luis Palomeque del Cero? Yo en mi carrera iba a imaginar que yo podría trabajar sobre la cara para poder generar una modulación vascular periférica. Increíble, ¿verdad? De ¿Cuándo? hecho, yo tenía un profesor de biomecánica que me decía que los fisios estudiábamos, cuidado, estoy hablando del año 1990. Gracias a Dios todo esto ha cambiado y espero que haya cambiado mucho. Que estudiábamos al cuerpo decapitado, ¿bien? Porque efectivamente aquello del cráneo era para neurocirugía y poco más. Y algún neurólogo atrevido que se metía con 4 patologías, los ictus, el traumatismo cráneoencefálico, etcétera, y tal. Y vemos que es efectivamente aquí donde se regulan la mayor parte de las respuestas, como bien tú has dicho anteriormente. Es increíble. Y hay arritmias que vienen de la mala regulación de este circuito. Arritmias. Entonces, imagínate, ahí tenemos un problema un poco más gordo, porque el cardiólogo no prueba, no hace estas pruebas trigeminales, y quien las hace, en general, no maneja nada del corazón. Cuando estamos, lo que tú me dijiste de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es justo ahí tú puedes establecer relaciones importantes. Si tu paciente tuviera arritmia, por ejemplo, ahí ya tendrías una pista de que, uy, hay algo aquí merece un poco más de cuidado, ¿no? Fíjate que en esta misma relación, ¿no?, que tú estás hablando de la estimulación, etcétera, clarísimamente, ya tenéis, esto ya es neurociencias, tiene la respiración nasal muchísimo más beneficio que la respiración bucal. Esto ya lo sabemos, los respiradores bucales le alteran la microbiota, etcétera, etcétera, de la boca, cosa que con la respiración nasal no ocurre. Pero no solo eso, es lo que te decía antes, ¿no? Esa respirar por la nariz, que entra al aire, que llega al nervio olfatorio, que llega al tálamo, ¿vale? Que recordar que es la entrada de todos los sentidos un poco al cerebro, pero también hay otra estructura que cuando yo respiro por nariz va a ser involucrada y va a ser estimulada, que es el bulbo olfatorio, que esto no va al tálamo. Pero es importante porque donde sí va a ir es al hipocampo y va a mejorar la funcionalidad
de la activación neuronal. Esto es lo que se ha visto, ¿bien? De hecho, en enfermedades como neurodegenerativas, como el Alzheimer, etcétera, se ha demostrado que este hipocampo es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Toda esta relación, como tú dices, de estimulación, ¿no? Y por tanto, bueno, había un estudio por ahí que se decía que un pensamiento, rumiar, tú eso también lo has dicho mil veces, rumiar un pensamiento negativo, pero al cabo de 20 minutos, cambia la flora bacteriana, ¿bien? A nivel de boca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dicho de otra forma, lo que tú has dicho de la estimulación de la mucosa, importante, y la respiración nasal, importante, como elemento neuromodulador. Bueno, neuromodulador, por lo menos para que mejore la funcionalidad neuronal. Esto sí que lo dicen las neurociencias. Sí, 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 seguro. Y si podemos intervenir ahí, bueno, aún mejor. Déjame enseñarles, a ver si puedo enseñarles una foto que es preciosa, que Rosa preguntó. Entonces la nariz, podríamos decir que la nariz está relacionada con el corazón y más cosas, Rosa. Mira, mira esta foto, a ver si puedo girar ahí. Mira esta foto que tenemos aquí, ¿no? Las aferencias trigeminales, la vascularización del cráneo, la entrada en los núcleos sensoriales trigeminales y la salida por rutas simpáticas y por rutas vagales influyendo en el corazón, en la motilidad gástrica, en la respuesta esplínica, este es el control inmunitario, de la respuesta hemodinámica, de la respiración y de la vasculatura periférica. ¿Ves? Todo entrando por esta vía y saliendo por vías autonómicas, por vías simpáticas o por vías vagales. Pero es obvio que para esto tienes que saber medirlo, porque si no sabes medirlo, tampoco Claro, sabrás. claro. No se puede, lo que hemos visto en los últimos tiempos, como tú bien sabes, Luis, que no se puede generalizar y todo el mundo, claro, como damos por hecho, el tema muy básico es que, bueno, como la sociedad es la que es y tenemos todos un contexto ligeramente estresante, pues ya está. Todo el mundo tiene elevado el simpático y bajo el sistema vagal. Todo esto es falso completamente. Te das cuenta que hay inversiones. Fijaros bien, qué interesante, lo que el otro día recibo, bueno, el otro día, esto fue antes de Navidades, siempre digo el otro día, pero ya pasa mucho el tiempo. Es otro día, al fin y al Pero cabo. era el otro día, al fin y al cabo. Ya. Me viene un chico, ¿vale? Con cansancio, ¿vale? Alteración, por supuesto, alteraciones gastrointestinales, todo lo que comía le sentaba mal y daba igual que comiera gluten o no, que comiera lácteos o no, que comiera azúcares o no. No determinaba ningún tipo de alimentación y era en lo que, claro, inicialmente, enseguida, uy, tengo gases después de comer, tengo digestiones pesadas, esto es la comida, cambio la comida, pues no le hizo nada. Empezamos a hacer las mediciones y tenía una inversión de tono. Es decir, el tono vagal estaba más elevado sentado que tumbado. El simpático estaba más elevado, al revés, tumbado que sentado, etc. Bueno, este chico es cubano. Todavía su cuerpo, su sistema, estaba en Cuba. Es decir, en la noche, o sea, todavía su cuerpo era, aquí por el día, su sistema nervioso autónomo estaba en modo noche, ¿vale? Y en el día en modo día pero de Cuba, ¿no? De Cuba. Entonces estos cambios de ritmo circadiano, fijaros, afectan muchísimo, ¿bien? Hasta que te adaptas pasa bastante tiempo. Por eso hay un paciente que me da mucho miedo, entre comillas, ¿no? Que temo mucho, y es aquel que trabaja a turnos nocturnos, ¿vale? Todas las semanas. Es decir, no, yo descanso 2 días, pero después empiezo de mañana 2 días, de tarde 2 días y de noche 2 días, y después descanso 2 días. Ese es
esa es una locura y desgraciadamente, bueno, hombre, obviamente al que no le pasa nada, pues no viene a verme a la consulta, evidentemente, ¿no? Pero, ojo, ¿cuánta gente de ese tipo, y todos conocemos porque recibimos mucho del mundo sanitario, ¿no? Seguridad, policías, mundo sanitario, etcétera, bomberos, tal, que tienen ese tipo de alteración, ¿no? Claro, difícil es el cambio, por el problema del trabajo, ¿no? De la necesidad de trabajar para vivir, claro. Sí, es complicadísimo. Son inversiones de circuitos. ¿No? Esto que tú dijiste, de que por la noche uno está más activado cuando debería estar el otro y al día va a la inversa, eso significa que duermes y tu sistema de estrés está más puesto y deberías activarte y tu sistema de relajación está más puesto. Entonces, ese es el típico paciente que es bastante difícil O trabajar bueno, con esto. también tienes ahí el otro paciente también, ya persistente, de larga evolución, que es y ahora lo tenemos mucho, porque ahora sí que quiero dar un dato interesante, ¿no? Que lo encontramos muchísimo, ¿no? Bueno, que es la fatiga crónica y la fibromialgia, ¿no? Que Ujú. esto, bueno, lo que decía era eso, ¿no? Que damos por hecho todos por el contexto que tenemos que el simpático elevado. Pues no, pues aquí el tono vagal está muy elevado y entonces hay un gasto energético interesante también y esta gente, fatiga crónica, pues ya lo sabéis, ¿no? Con alteraciones, con fatiga crónica. Y lo que os estaba diciendo antes era el sistema inmunológico, ¿no? Quiero que os planteéis cuántas patologías o cómo ha sido el crecimiento de las patologías genéticas, ¿no? Y esto no ha crecido. Bueno, ha crecido porque ha crecido la población, etcétera, pero porcentualmente no ha crecido. Las alteraciones como síndrome de Down, como cuestiones genéticas, no ha habido. Pero, ¿y las cuestiones inmunológicas? Bien, los problemas autoinmunes, bien, cada vez lo estamos teniendo más en consulta. Estás viendo unas analíticas con una PCR, proteína C reactiva, elevada, bien. Y aquí vuelvo a repetir, disfunción y patología. Una proteína C reactiva menor en medicina, o sea, perdón, los rangos estarían entre 0 y 5, y claro, un médico no te va a decir que tienes una PCR alta hasta que no sobrepasa 5. Por encima de 1 tú ya tienes un proceso inflamatorio sistémico, obviamente no sabes de dónde, pero tú ya tienes un proceso inflamatorio sistémico, ¿vale? Bueno, leve moderado, que pues a lo mejor desde luego no te vas a morir, pero te está alterando la calidad de vida. Bien, tienes elementos como el fibrinógeno, tienes elementos como el dímero D, mediador inflamatorio igualmente, y que, bueno, se ha visto en esta época post-pandémica, bien, yo ahí no me voy a meter en tema de vacunas o no vacunas y tal, pero lo que sí que está claro es que en la época post-pandémica ha habido una barbaridad de procesos autoinmunes en crecimiento. Y repito, que era lo que quería decir, que me enrollo muchas veces y no termino. Estos mediadores inflamatorios que vemos en sangre, velocidad de sedimentación globular primera y segunda hora, proteína C reactiva, fibrinógeno, dímero D, etcétera, estos antes se altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, antes lo puedes ver a nivel de este diagnóstico que os estamos hablando con el sistema bien, que realmente empiece a determinarse en analítica. Esto lo tenéis en estudios científicos, esto en su momento tú, Luis, pusiste el paper, ¿vale? En donde hay una señalización del sistema. Claro, el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Si tú un poco sabes cómo lo puedes verificar, te das cuenta que la respuesta está alterada
antes incluso que desarrolle patología autoinmune, ¿vale? Artritis reumatoide, que desarrolle una diabetes tipo 2, eso también está publicado, que antes de que se determine en analítica, tú lo estás, en la infección de Campylobacter pylori, ya estás viendo una respuesta de alteración vagal en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? O sea, esto es evidencia, no lo estoy diciendo yo, esto ya son paper, como bien sabe Luis, que te lo está diciendo. Con lo cual, yo, desde luego, es un elemento imprescindible en el momento actual para trabajar. Yo no quiero hacer propaganda, no es el momento de nuestra escuela, Luis, pero evidentemente, bueno, tú por parte de la Escuela de Osteopatía y por parte de tu formación particular, igualmente, es un elemento vital el diagnóstico a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hombre, señores, también los clústeres sintomáticos, la historia clínica previa, la temporalidad de los eventos, todas estas cosas tienen que entrar dentro de la historia clínica. Pero ahora mismo para nosotros es algo que es fuera del trabajo de un fisioterapeuta, de cuestiones puramente agudas, es decir, yo solo me dedico a ver cosas agudas. A mí que me venga el esguince que se ha hecho ayer la persona, o la caída y el golpe y la inflamación, y yo, pues, oye, que tiene que haber sanitarios, igual que hay en medicina, igual que en medicina tenemos unidades de dolor, ¿vale? Y a la unidad de dolor no le importa nada el mecanismo por el cual se ha producido el tema. Ellos van a eliminar, a inhibir esas vías de dolor. Punto final. En fisioterapia, muy posiblemente tengamos que hacer esto. Que haya gente que nos dediquemos un poco a este diagnóstico causal, ver por dónde viene tal, y hay otros que con técnicas neuromoduladoras o con técnicas antiinflamatorias se dediquen a el proceso agudo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, nada, y para terminar, ¿no? Las conexiones trigémino-vagales son una evidencia anatomofuncional y como función, y nosotros como sanitarios nos dedicamos mucho a la función, y lo que nos llega a la consulta, la realidad clínica es la disfunción. Entonces, bueno, creo que tenemos que determinar muy bien este tipo de tema que es el sistema nervioso autónomo. Qué grande, maestro, qué grande. Espectacular, siempre es una charla fantástica. Les voy a enseñar dos cositas más aquí para que podamos terminar. He visto que algunas personas en el chat estaban pidiendo la foto que he puesto antes. Esta foto que he puesto antes estará en nuestro evento de la semana que viene, de la anatomía clínica del nervio vago. Ahí para los que estéis suscritos, les vamos a facilitar los materiales, pero ahí tenéis que estar ahí presente con nosotros. Si no estás suscrito, escribe anatomía aquí abajo. Suscríbete, es gratuito, es online y el conocimiento no ocupa espacio. ¿Vale? Maestro, te comenté en la semana pasada, yo te hice una pregunta de un término, que yo buscaba un término para hablar de fisioterapia, pero hoy te voy a enseñar de dónde salió esta idea. Pero agarrando ahora esto que hablaste del tema dolor, que cuando nos importa para una parte de los profesionales no importa de dónde vino, lo que importa es la modulación del dolor. En esta relación que estamos hablando, les voy a poner aquí en la pantalla. Este es un artículo de 2024, así que es bastante actual, ¿no? Los efectos de la estimulación auricular del vago Sí. en la modulación del dolor de pacientes con dolor trigeminal. Este es uno de ellos, ¿okay? Que es fantástica en la respuesta de dolor cuando somos capaces de activar el vago para modular el trigémino. Y el segundo, este es de 2024, ¿vale? Es de ahora. Y este segundo, este es de 2023, maestro. Los principios, este es de la
Asociación Americana de Fisioterapia, estadounidense de fisioterapia, que es una de las mejores que tenemos en el mundo. Principios orientativos para una práctica de una fisioterapia más integral. Y uno de ellos, que dejé aquí, para que pudiera ver contigo, es justo la regulación del sistema nervioso. Correcto. Uno de los principios. Lo único es que la gente entiende el sistema nervioso como todo el sistema nervioso que va para brazos y Por el piernas periférico. y para cabeza como periférico, pero también hay un sistema nervioso que es central y como hemos dicho ya, la fisioterapia va en diferentes niveles de desarrollo en diferentes países del mundo. La fisioterapia respecto al sistema cardiovascular en Brasil va muy bien en este contexto, pero me alegra un montón ver que ya van a haber jornadas nacionales de fisioterapia donde se empiece a hablar del equilibrio simpato-vagal, que no es una frase muy amable, pero ya me anima el tema de que en una jornada nacional de fisioterapia vaya a haber el término, la importancia del equilibrio del vago y del simpático para la rehabilitación. Correcto. Ya es un puntazo. Correcto. Así que quiero agradecerte. Yo os agradezco a todos, aquellos que habéis estado por aquí. De verdad, para nosotros es un honor que estéis conectados. Y nada, seguimos, porque esto no se puede parar. Y nada, muy motivados siempre. Así que nada, aprender siempre que el saber no ocupa lugar y eso nos hace también un poco mejorar respecto a lo que nos dedicamos, que son nuestros pacientes, que son los más importantes. Claro, y esto lo aplicamos, ¿verdad, maestro? Porque toda la reformulación del curso de la Escuela de Osteopatía... Esto está integradísimo porque no podía ser de otra forma y en gran parte te lo debemos a ti, Luis. Eres una máquina, tienes mi admiración eterna. A mí no me salen esas cosas pues que ¡sí! Tengo práctica de hacerlo antes, yo. Increíble lo que estoy aprendiendo. Muy bien, qué máquina. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos. A vuestra disposición. Ya sabéis, en la semana que viene, 28, 29, 30, nos vemos 3 días, es online, es gratuito, el conocimiento no ocupa espacio, nos vemos ahí. Estos papers que hemos visto aquí en este evento, les vamos a facilitar. Cuidaros mucho, maestro. Chao. Saludos a las 3 chicas que tienes en casa esperándote a disfrutar. Tú también. Un abrazo enorme.